Miguel. Adelante. Muy bien, pues bienvenidos. Esta es nuestra segunda sesión de este año 2024 de los diálogos en torno a la cruz. Y agradecer el tiempo para quienes ya están conectados. Recordar que el espacio es como en tres etapas. Esta etapa primera, que es donde David nos comparte pues lo que tiene preparado para provocar el diálogo. Y después, como esta intención también de reaccionar a lo que David dice, pero también de irnos a grupos pequeños y poderlo dialogar un poquito más en corto. Ese es el segundo momento. Y el tercero, pues regresar un poco aquí al grupo para poder platicar, ¿no? Y ver cómo nos nutrimos unos a otros, unas a otras en lo que hemos reflexionado. Vamos a esperar, seguramente en el camino irán sumándose más compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Y nada más recordar que el espacio es para dialogar, que todos los comentarios no es una cátedra, no es una ponencia, es un diálogo que cada quien pues puede aportar desde donde está, en su comunidad, en su colonia, en su casa, en su propia vida, y eso nutre el espacio, ¿no? Entonces, pues eso, y agradecer como siempre a David la disposición de provocar este diálogo, invitarles a que el diálogo sea nutrido y que podamos todos, todas participar. Gracias, Miguel. Sí, aunque a veces somos más, a veces menos, pero también yo luego hay gente que se comunica conmigo que no pueden estar, pero quieren ver la grabación y todo eso. Entonces, pues vamos a continuar y bueno, compartir lo que hay. Pues como siempre es un gusto. Bueno, hemos venido trabajando y lo que estamos trabajando ahorita es el Antiguo Testamento, ¿no? Y ya empezamos a trabajar eso la semana pasada y bueno, se les envió un temario, ¿no? Donde hay diferentes temas que tienen que ver con el Antiguo Testamento y la cruz. Y hoy vamos a hablar de la obediencia liberadora, ¿no? Tal vez suene un poco raro, obediencia liberadora, pero vamos a ver, ¿no? Em, Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, a veces, bueno, uno de los temas que sobresale es lo de la ley, ¿no? Y parece que como que a Dios lo que más le interesa es su ley, ¿no? En el monte Sinaí da sus mandamientos, dice que el pueblo debe obedecer si quiere contar con su bendición. Estos mandamientos, como ustedes saben, no solo incluyen los 10 mandamientos, pues cuando nosotros pensamos en la ley, pensamos en esto, pero hay muchos otros mandamientos, ¿no? En los libros de Moisés, de hecho, los rabinos judíos dicen que hay 613 mandamientos, ¿no? En toda la ley de Moisés. Este, mm, pero bueno, como cristianos no creemos que todas esas leyes aplican para nosotros, ¿no? No descansamos cada sábado, día de reposo, no evitamos como carne de puerco, los mariscos como los judíos, tampoco observamos el calendario con la Pascua judía, el Yom Kippur, etcétera. O sea, hay muchos mandamientos, inclusive muchos que los mismos judíos hoy día no pueden guardar, ¿no? Porque muchos de esos mandamientos tenían que ver con los sacrificios en el templo y ya no hay templo, ¿no? Entonces, siempre al ver esta ley hay que recordar que hay muchas cosas que pues ya no aplican para nosotros hoy día, ¿no? Pero de todos modos, al ver estas leyes, una pregunta nos viene a la mente. ¿Por qué Dios da tantos mandamientos, no? ¿Y por qué exige que su pueblo los obedezca, no? ¿Qué tipo de Dios es este? Y muchas veces pensamos en un Dios como que simplemente quiere imponerle a la gente cosas como por gusto, ¿no? No hagas esto porque eso no me gusta. Y haz esto otro porque eso me gusta, ¿no? O sea, como si fuera cuestión de gustos de Dios. O también a veces manejamos esto del Dios, el Dios como muy justo y santo, ¿no? Y como yo soy justo, ustedes tienen que hacer esto, porque mi justicia lo exige. O como yo soy un Dios santo, yo no tolero esto y si hacen esto, fuchi, o sea, bueno, estoy caricaturizando un poco, ¿no? Pero a veces se maneja así como Dios que da estas leyes simplemente como por gusto o por su santidad o algo así.
Y luego si alguien viola su ley, se enoja y amenaza con castigos. También hay esto de exigir que todos guarden su ley y si alguien peca, pues ese pecado tiene que ser castigado. Todos conocemos este mandamiento, sean santos como yo soy santo. Y eso luego lo tomamos así como una amenaza, ¿no? Sean santos como yo soy santo, como si fuera un Dios así, como enojado, diciendo, como exigiéndonos, ¿no? Ser perfectos, inclusive a veces dicen algunas traducciones, ¿no? Y decimos, no, pues yo cuándo, ¿no? ¿Cuándo puedo ser santo y perfecto? Porque entendemos eso en términos de como apartarnos del pecado y todo lo que es impuro y luego se da como una lista de cosas que no hay que hacer esto ni lo otro, ¿no? Bueno, cuando yo pienso en Dios en estos términos, a mí, ese Dios me parece un Dios sumamente opresivo, ¿no? Porque parecería que como que nos impone sus leyes y reglas por la fuerza, que son muy difíciles de cumplir, si no imposible, y luego nos amenaza con castigos si no las cumplimos. Y de hecho muchas de esas leyes y reglas ni nos gustan, ¿no? Se nos hacen pesadas, desagradables. A veces se piensa pues como que Dios no quiere que nos divertamos o que disfrutemos de la vida porque nos prohíbe, según nosotros, ¿no? Muchas cosas que nos gustan y nos exige otras que son como una carga, ¿no? Y luego para colmo, ahí está como amenazando con castigarnos si no cumplimos lo que manda, ¿no? Entonces, sin duda se maneja un Dios de amor, ¿no? Pero ese amor viene con muchas condiciones y si no cumples con esto, pues se enoja Dios y como que ese amor se vuelve ira, se vuelve desaprobación, rechazo, condena, amenaza, ¿no? Inclusive si contamos con su favor, luego pensamos, bueno, ahorita estoy bien con él, pero a ver, mañana, a ver cómo me va, ¿no? Entonces, como que vivimos como, a veces lo maneja así como un Dios policía, ¿no? Que siempre nos está vigilando y eso nos trae hasta con ansiedad, ¿no? Pero como que, bueno, pensamos, si yo quiero ir al cielo al morir o si quiero que me vaya bien en la vida, pues no hay de otra, tengo que cumplir con lo que manda Dios y exige, porque si no, pues voy a pagar un precio, ¿no? Y ese Dios nuevamente me parece que es un Dios que nos tiene como esclavos, ¿no? O sea, tienen que hacer esto y si no, pues los voy a castigar, ¿no? Bueno, en mi experiencia, tanto con alumnos como con feligreses de las iglesias, mucha gente concibe a ese Dios, a Dios así, y sobre todo el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo insistiría que eso es lo que tenemos que ir cambiando y dejando de atrás, ¿no? Para mí ese Dios que acabo de escribir no es el Dios de la Biblia, ni el Dios de Moisés, ni de Jesús, ¿no? Para mí, inclusive, yo diría que ese Dios es un tirano o inclusive un demonio, un diablo, ¿no? Porque es una figura como sumamente opresiva que ha lastimado a mucha gente, ¿no? Y ha generado mucho dolor en la vida de muchas personas. Y una de las cosas que me doy cuenta al trabajar con la gente, con los alumnos, es cuánta gente ha sido muy lastimada dentro de las iglesias, ¿no? Para mí, en nombre de este Dios. Bueno, ¿cómo entonces debemos concebir al Dios del Antiguo Testamento? Esto lo empezamos a ver la semana pasada. Bueno, ahí está la grabación, luego si no pudieron estar. Pero el Dios que crea un mundo que todo es bueno, que no hay nada malo, que lo único que quiere es que sean felices los seres humanos que crean, ¿no? No les ponen ninguna carga ni exigencia, solamente los pone en un hermoso jardín para que sean felices. Sí les manda obedecerle. Pero hay que preguntar, bueno, ¿por qué les manda a obedecerle y por qué quiere su obediencia, ¿no? Y aquí viene para mí lo que es la pregunta clave para entender todo esto. Todo lo que Dios manda, ¿es por causa de Él o por causa de nosotros, los seres humanos, ¿no? O sea, ¿quiere que lo obedezcamos porque Él se beneficia por esa obediencia o porque nosotros nos beneficiamos, ¿no? Lo que le interesa es Dios.
lo que le interesa a Dios es lograr obtener algo para sí mismo, o sea, como si quisiera esclavos o algo así, o lo que quiere es algo para nosotros, nuestro bien, ¿no? Y ahí es donde veo que el Dios tradicional que estaba describiendo, más bien lo que manda es por él, ¿sí? Por su santidad, por su justicia, por sus gustos, etcétera, ¿no? Pero cuando veo la Biblia, veo otra cosa, ¿no? Lo que le interesa a Dios es una sola cosa, que todos estemos bien y que gocemos del bienestar que Él quiere para todo el mundo, ¿no? Bueno, quiero repetir eso, ¿no? Lo único que le interesa a Dios es que tú estés bien, que tengas bienestar y paz en tu vida, que tengas relaciones con los demás que te hagan feliz, que te sientas realizado o realizada, que no te falte nada. O sea, eso es lo que le interesa y le importa al Dios de la Biblia. Porque te ama con un amor incondicional, un amor desmedido. Eso es lo único que quiere para ti, pero igual como lo quiere para ti, lo quiere para todas las demás personas, ¿no? Igual que lo quiere para ti, ¿no? Inclusive diríamos a cada ser humano que existe sobre esta tierra, eso es lo único que Dios quiere para todo el mundo, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Así tú concibes a Dios? Un Dios que no quiere otra cosa, sino que todos estemos bien, que todos tengamos paz y bienestar y gozo en nuestras vidas, igual que para todas las demás personas. Bueno, ese es el Dios que quiero trabajar, pero viene otra pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos para estar bien y tener ese bienestar? Obviamente tenemos que vivir de cierta forma, ¿no? Si estoy peleado con todo el mundo y tengo muchas personas enojadas conmigo porque las maltrato y les hago maldades o les falto el respeto o no hago nada por nadie y soy muy egoísta, pues ¿cómo me va? ¿Cómo voy a estar bien, ¿no? O si yo ando haciendo cosas que me dañan el organismo, que perjudican mi salud, si yo no me cuido a mí mismo, tanto en lo espiritual como en lo físico, etcétera, pues ¿cómo voy a estar bien? ¿Cómo voy a tener bienestar? ¿No? Para estar bien, hay ciertas cosas que necesito hacer y otras cosas que necesito evitar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, podemos entender la ley de Dios, ¿no? De hecho, veo a algunos aquí que han estudiado un poco de hebreo y saben que en hebreo no se habla de la ley, sino de la Torá, ¿no? O si tienen amistades judías, no sé. La Torá, ¿saben lo que significa Torá? No significa ley, significa instrucción, orientación, enseñanza, ¿no? Como dirección, ¿no? Y así se entiende la ley en el Antiguo Testamento, no como una imposición de obligaciones y mandamientos y todo esto, sino una serie de instrucciones que promueven el bienestar, ¿no? Inclusive si leen con cuidado el Antiguo Testamento, van a ver que jamás Dios le impone nada a nadie, no impone nada a su pueblo, ¿no? Les da en el monte Sinaí, después como esta Torah, esta serie de instrucciones, y luego les dice, bueno, yo quiero que ustedes sean mi pueblo para bendecirlos, pero solamente si ustedes quieren, ¿no? Y les pregunta, ¿quieren entrar en este pacto conmigo? ¿Quieren ser mi pueblo y seguir la instrucción que les estoy dando? Y depende de ellos contestar que sí, y según pues el texto bíblico, eso es lo que hacen, ¿no? Ahora, todo esto también se refleja en la forma en que Dios da lo que llamamos los mandamientos, ¿no? Noten que, por ejemplo, no dicen los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes. Más bien dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, ¿no? O sea, un tiempo futuro, no sin imperativo, ¿no? ¿Y por qué eso? Bueno, la lógica es esta, ¿no? Es más bien, si tú vas a estar bien, si tú vas a ser feliz en la vida y prosperar y tener paz y todo eso, harás esto que promueve tu bienestar y no harás esto otro que te va a perjudicar y te va a hacer daño, ¿no? O sea, por ejemplo, no matarás. Si andas matando o lastimando a otras personas,
o como dice Jesús, enojándote con otros y todo eso, pues no te va a ir bien, te va a ir mal. Y por eso, si quieres estar bien, no matarás, ¿no? Igual, si quieres tener una relación de pareja buena y sólida, que te dé felicidad, etcétera, no cometerás adulterio, ni le serás infiel a tu pareja, sino más bien vas a buscar su felicidad y bienestar juntamente con el tuyo, ¿no? Si quieres vivir en paz, con una conciencia limpia y tranquila, sentirte bien, no hurtarás, ¿no? Porque si lo haces, en lugar de tener paz y tranquilidad, pues te van a estar persiguiendo, te vas a meter en problemas y todo esto, ¿no? Entonces, igual podemos decir de las otras cosas, ¿no? De ser honesto, no andar mintiendo, amar a los demás, buscar su bienestar en lugar de ser codicioso o envidioso, ser generoso y amable en lugar de ser egoísta, ¿sí? O sea, si Dios quiere y manda todas estas cosas, lo hace solamente porque nos ama y quiere nuestro bien, ¿no? Como un papá que nos instruye o una mamá, ¿no? Y eso es una figura que se maneja en el mismo texto bíblico, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para entrar en todas estas leyes, bueno, los 613 o no sé cuántos, ¿no? Pero en términos generales, el único propósito de esas leyes y mandamientos es guiar y conducir a su pueblo, ¿no? Orientación, o sea, instrucción para su bien, ayudarles a que haya bienestar y paz y seguridad y justicia para todos, ¿no? Hay muchos mandamientos que en lugar de hacer eso directamente, lo hacían de una forma directa, perdón, indirecta, ¿no? Por ejemplo, Dios les manda celebrar fiestas como la Pascua o guardar ciertas indicaciones sobre las comidas, pero cuando lo hace, como que su propósito es recordarles, ustedes son un pueblo diferente, ¿sí? Entonces hay que ser diferente, un pueblo consagrado a lo que es bueno y justo, ¿no? En lugar de seguir otros dioses y costumbres y prácticas que les van a hacer mal. Entonces, como a muchos de estos mandamientos en un principio no los benefician en sí, pero indirectamente los lleva a vivir de cierta forma, ¿no? Igual las fiestas, ¿no? Al celebrar las fiestas de Pascua, de Pentecostés, de tabernáculos, eso les ayuda a reflexionar sobre su identidad como pueblo, ¿no? Y eso como fortalece la práctica del bien y la justicia, ¿no? Entonces, lo que hay que recalcar, según la visión del Antiguo Testamento, Dios no dio esas leyes por causa de él, o porque quiere como preservar intacta su santidad y satisfacer su justicia, sino más bien las da por su pueblo, ¿no? Para que estén bien, ¿no? Y por eso dice, pues obedezcan esto, ¿no? Un buen ejemplo para esto, para explicar esto, es el mandamiento acerca del día de reposo, ¿no? O sea, ¿qué se gana Dios mandando a la gente descansar un día a la semana y no hacer nada de trabajo ese día? Nada más como relajarse, disfrutar de la compañía de los demás. Que su pueblo haga eso o no, eso no le afecta a él, no le trae ningún beneficio personal, ¿no? Posteriormente se hizo costumbre esto de reunirse para celebrar un culto y reflexionar sobre su palabra, pero eso no está en el Antiguo Testamento. Lo único que manda a eso es descansarás, no harás trabajo el día de reposo, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de un mandamiento que dice, pues yo te estoy dando esta ley por ustedes, no por mí. Yo qué gano o pierdo si ustedes no descansen. Más bien, quiero que ustedes descansen para que puedan disfrutar de la vida, para que puedan estar en familia, para que no estén como trabaje y trabaje todo el tiempo, ¿no? Porque si están así, pues no van a poder estar bien ni disfrutar de la vida. Y obviamente les dice, pues voy a insistir que guarden esto, estrictamente y no hagan excepciones, ¿no? Porque pues todos sabemos, ¿no? Luego, uno quiere como empezar a hacer excepciones y al rato pues ya ni están descansando, ¿no? Bueno, cuando pensamos en la ley, pues también como cristianos la pensamos a partir de Jesús, ¿no? Y se acuerdan, Jesús enseña que toda la ley se resume en dos principios: amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, toda tu alma, y amar a los demás como a ti mismo. Pero hay que recordar
Esas no son palabras originales de Jesús. O sea, eso es lo que dijo Moisés en la Torá, ¿no? Pero cuando vemos estos dos mandamientos en Jesús, hay que ver que en realidad son un solo mandamiento, ¿no? Y eso, pues, solamente se puede entender si nos damos cuenta de, bueno, de por qué se manda amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, ¿no? O sea, según esa forma tradicional que estaba describiendo, Dios mandaría a todo el pueblo a amarlo a él por causa de él, ¿no? Porque él quiere ser amado, quiere que todo el mundo lo honre, lo respete, lo obedezca, que se someta a él, que todo el mundo cante sus glorias y que lo alabe, ¿no? Y por eso, me amarás al Señor con todo tu corazón, etcétera. O sea, como con una imposición, ¿no? Pero si entendemos ese mandamiento de otra forma, partiendo de esto que lo único que quiere Dios, lo único que anhela es que tú y yo estemos bien, que seamos felices igual que todos los demás. Y eso lo quiere, pues, para todos, ¿no? Entonces, si yo voy a amar a Dios, solamente lo puedo amar, hacer, solo puedo amar a Dios si amo a las personas que Dios ama. Si no amo a las personas que Dios ama y más bien las desprecio, pues eso sería no amarlo, ¿no? Pero entonces, ¿a quiénes ama Dios? Pues a mí, a ti y a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa amar a Dios con todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas? Significa amarme a mí mismo de esa misma forma, con todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas, porque así me ama Dios. Y así Dios quiere que yo me ame, ¿no? Entonces, amarme a mí mismo no es algo malo o egoísta, ¿no? Es algo bueno, siempre y cuando en verdad me ame, ¿no? O sea, buscando lo que realmente me conviene, buscando mi propio bienestar, en lugar de hacer cosas que me perjudican y destruyen mi bienestar, ¿no? A veces confundimos eso, ¿no? O sea, amarme es buscar lo que realmente es bueno para mí, ¿no? Pero si voy a estar bien y ser feliz, pues tengo que amar a los demás de la misma forma, ¿no? Con todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas, etcétera, con el mismo amor con que Dios también nos ama. Y cuando hago eso, ¿qué va a pasar? Voy a estar amándome a mí mismo al mismo tiempo, porque eso me va a beneficiar, me va a dar bienestar y felicidad, buenas relaciones con los demás, etcétera. Entonces, por eso es inseparable el mandamiento de amar a Dios del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Hay que notar que no dice que amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Obviamente tampoco dice que lo debes amar menos de lo que te amas a ti mismo, sino más bien que lo debes amar igual que a ti mismo. ¿Por qué? Porque solo así vas a ser feliz, compartiendo la felicidad y el bienestar con los que están a tu alrededor, ¿no? Bueno, para explicar esto un poco más, ¿se acuerdan que cuando Dios da la ley, también le dice a su pueblo, ustedes serán mi pueblo, mi tesoro, mi pueblo especial, serán míos, mi posesión, ¿no? Ahora, a primera vista, sobre todo si pensamos en ese Dios tradicional que hemos manejado, eso puede sonar muy negativo, ¿no? Como que si Dios dice, ustedes son míos, ¿no? Como quisiera poseernos como su propiedad y mandar en nuestra vida para su propio beneficio, ¿no? Y al hablar de esto hay que notar que, bueno, no sé cuántos de ustedes han estudiado el hebreo y el griego, pero la misma palabra en ambos idiomas que significa siervo, realmente significa esclavo también, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice que debemos ser siervos de Dios o siervos de Jesucristo, también en griego y en hebreo eso se puede traducir, debemos ser esclavos de Dios o esclavos de Jesucristo, ¿no? Y en principio escuchamos eso y decimos, ay, qué horrible, ¿no? Sería como muy malo y muy opresivo para nosotros eso, ¿no? De ser esclavos de Dios, ¿no? Pero eso solamente si concebimos a Dios como ese Dios que había mencionado al principio, ¿no? Que nada más nos exige por causa de Él para satisfacer su propia justicia y santidad, ¿no?
Pero ¿qué tal si concebimos a Dios de esta otra forma? Como un Dios que únicamente busca tu felicidad y la mía, ¿no? Y no pretende otra cosa que nuestro bienestar. Entonces, en lugar de ser algo malo y opresivo, servirle, obedecerle como su esclavo, eso sería algo muy hermoso y liberador. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué te manda ese Dios? Porque lo que te manda Dios, como su esclavo o su esclava, ¿no? Lo que te manda es, ámate a ti mismo como yo te amo, ¿no? Cuídate, haz lo que es bueno para ti, lo que en verdad te da salud y bienestar. No hagas lo malo, no hagas lo que te perjudica y te destruye tu felicidad y bienestar, ¿no? Y esto te lo mando por tu propio bien, ¿no? Porque te quiero y quiero verte contento y realizado en tu vida, ¿no? Y porque te amo, por eso no solo te pido o te recomiendo o te sugiero que te amas a ti mismo como yo te amo, sino que te lo mando, te lo exijo, ¿no? Obedéceme. Haz lo que yo te digo porque solamente así vas a estar bien y ser feliz, ¿no? Entonces, pensándola así, ¿no? Servir a Dios y a Jesucristo como su esclavo no significa otra cosa que obedecerle buscando tu propia felicidad y bienestar, ¿no? Pero, repito, no puedes tener felicidad y bienestar si no estás buscando al mismo tiempo la felicidad y el bienestar de los demás. Porque solamente si uno ama a los demás como se ama a sí mismo, puede ser feliz y estar bien en la vida, ¿no? Entonces, en lugar de ser una carga, esa clase de obediencia es algo hermoso, es algo liberador, porque significa dedicarte únicamente a lo que en verdad es para tu bien y evitar todo lo que te daña y te destruye tu bienestar, ¿no? Bueno, esto nos lleva a lo que estuvimos viendo el año pasado y quiero pues terminar un poco con estas imágenes que les he venido recordando. Voy a compartir aquí pantalla. A ver, este, vamos a ver. Ajá. Entonces, se acordarán que esto lo estuvimos viendo la semana pasada, pero me gusta mucho para explicar esto, ¿no? Y podríamos decir, esto es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Si vemos esta imagen. Esto es lo que buscaba Jesús, pero también es lo que buscaba el Dios del Antiguo Testamento con su pueblo Israel. O sea, que hubiera todo esto que vemos en la pantalla entre su pueblo, ¿no? Y si Dios envía a su Hijo al mundo, pues era para seguir buscando todo esto no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, ¿no? Entonces, y lo que motiva a Dios a querer buscar esto que estamos viendo en la pantalla, pues es su amor por nosotros. O sea, todas estas cosas que ustedes pueden leer, eso es lo que Dios quiere para todo el mundo. Pero todas estas cosas son las cosas que necesitamos para estar bien, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Pues más bien el mundo está lleno de esto, ¿no? Es la otra imagen que venía compartiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace falta? Pues que digamos sí a todo esto, ¿no? Y no a todo esto, ¿no? Porque si decimos más bien, bueno, ese es el problema. Si decimos más bien, sí a todo esto, pues no vamos a estar bien, ¿no? Y igual si decimos no a todo esto, pues tampoco vamos a estar bien, ¿no? Entonces, eso es lo que pide Dios, eso es lo que Él quería para su pueblo, ¿no? Que dijera, en lugar de decir no a esto y sí a esto, que dijera no a todo esto y sí a todo esto, ¿no? Y luego les dice, si ustedes van a ser felices, tienen que decir sí a esto y no a esto, y dejar de decir sí a esto y no a esto, ¿no? Pero eh, bueno, ahí está el problema, ¿no? Porque cuando nosotros en el mundo decimos no a estas cosas, ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? Porque al mundo no le gusta
que andemos diciendo no a esto, ¿no? O sea, desenmascarando, denunciando, negando a participar en estas cosas, en que también nosotros tenemos que reconocer, caemos continuamente en estas cosas también. Entonces, esto como vimos el año pasado y nuevamente están ahí las grabaciones, esto es lo que lleva a la cruz, ¿no? Porque Jesús viene a dedicarse a crear este tipo de comunidad, pero para crear ese tipo de comunidad, eso solamente lo puedes tener si también hay esto en la comunidad. Y eso es lo que lo mete en problemas, ¿no? Porque los fuertes, los poderosos, pues esto es, o sea, el mundo es así, ¿no? Y si el mundo está diciendo sí a estas cosas y nosotros estamos diciendo no, pues vamos a chocar con el mundo, ¿no? Y entonces, y vamos a descubrir lo que descubrió Jesús, ¿no? Mucha oposición, muchos conflictos, mucho dolor y sufrimiento, porque vas a tener mucha gente en tu contra y vas a cargar una cruz, como dice Jesús, porque no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cuál es la alternativa, no? Puedes renunciar al camino que te señala Jesús. Si quieres, en lugar de seguir a Jesús diciendo no a esto, pues dices, pues mejor digo sí a esto y no a esto, ¿sí? Y si lo haces, ¿crees que vas a ser feliz? ¿No? Bueno, hay mucha gente que sí, ¿no? Piensa que todo esto es lo que le va a hacer feliz, ¿no? Pero al contrario, te va a ir peor, ¿no? Entonces, por eso veníamos diciendo, seguir a Jesús diciendo no a esto y sí a esto, te va a meter en problemas, te va a generar conflictos, dificultades, oposición, no sé, ¿no? Pero solamente así vas a ser feliz, ¿no? Pero esto significa tomar tu cruz y seguirle a Jesús como Él dice, ¿no? Como dice, quienes buscan salvar su vida, la van a perder, ¿no? O sea, los que buscan salvar esto, pues van a perder la verdadera vida. Pero quienes pierden su vida por causa de mí, del Evangelio, van a hallar la vida, ¿no? Entonces, eh, solamente vas a hallar la vida, según Jesús, diciendo no a esto y sí a esto, ¿no? Y es por eso que me gusta decir, si tú tomas tu cruz para seguir a Jesucristo en esta vida, vas a sufrir mucho, ¿no? Pero si no tomas tu cruz para seguirle a Jesús, vas a sufrir mucho más, ¿no? Porque vas a llenar tu vida de esto y privarte de esto, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres, no? Tomar la cruz de Jesús, decir no a esto y sí a esto, o no tomar la cruz y decir sí a esto y no a esto. Entonces, bueno, es algo como muy sencillo, ¿no? Pero pues con eso quería terminar y diciendo en todo esto, ¿no? El Dios que encontramos en Jesús no es un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento, es el mismo. Lo único que busca y desea ese Dios es el bienestar para todo el mundo. Y por eso nos manda a obedecerle, renunciando a todo lo que es malo y lo que nos perjudica, haciendo lo que realmente nos da vida y bienestar, ¿no? Y por eso es tan importante rechazar a ese Dios falso que venía platicando al principio, que muchos se encuentran en el Antiguo Testamento, que para mí no es más que un ídolo, y más bien abrazar y seguir al verdadero Dios que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y bueno, les menciono por adelantado, ¿no? La próxima semana quiero trabajar el concepto de santidad, inclusive le puse algo como título, la santidad subversiva, porque, porque tiene que ver mucho con esto, o sea, repensar qué significa esto, es lo que sí sean santos porque yo no soy santo, porque yo soy santo, perdón, de que eso es algo liberador y no como una carga de un Dios justo y santo que quiere imponerte sus reglas por él, ¿no? Bueno, así termino. No habíamos, eh, no habíamos tenido dos personas para dar la reacción hoy. No sé si
tal vez podemos simplemente tener la conversación aquí entre nosotros, ¿no? Y cualquiera que quiera reaccionar ahorita, en lugar de dividirnos en grupos, bueno, también podremos dividirnos en grupos más adelante si quieren. Pero voy a dejarlo así y ya les doy a ustedes la palabra. Podemos escuchar a quienes quieran participar. Sí, Miguel. Hola, muchas gracias por la reflexión. Bueno, pues sí, sí es bien interesante el tema de siempre ver al Dios del Antiguo Testamento como también un Dios que castiga, que persigue, que es amante de la sangre, de la guerra, de lo bélico y todo eso, ¿no? Muchas iglesias hacen una proyección de eso, ¿no? Y son famosos los cantos dentro de las iglesias, ¿no? Hechos a la mar, los carros del faraón, eres todopoderoso, pero desde una perspectiva del poder siempre, el poder, el que manda. Y es triste porque hoy en día sabemos que en nuestro mundo el que tiene poder domina y domina a otros seres humanos y nosotros vemos ese poder también dominante dentro de la iglesia, en estructuras de la iglesia y todos nos hemos topado a lo mejor con alguien que ha malentendido lo que significa ser un seguidor de Jesús o de Dios, administrando un poder con en una perspectiva de juicio, de juzgar y todo eso, ¿no? Y la contraparte es que triste no ver también un Dios del Antiguo Testamento de amor también, porque sí lo hay, ¿no? Sí hay muchas imágenes de un Dios de amor, pero incluso el amor también se representa, creo, en la petición de justicia, ¿no? Porque nosotros podemos darnos cuenta de que, y podemos ver en los textos del Antiguo Testamento, cómo Dios a través de los profetas pues trata de enseñar a su pueblo que es un pueblo justo. ¿Ah? Por medio de la voz de los profetas podríamos decir que hay una impugnación de las estructuras este, eh, políticas, ideológicas, sociales y económicas, ¿no? De lo que respecta a la ética que tenía que tener el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y cómo tenía que practicar esa ética hacia los pueblos que estaban alrededor. Entonces, claro, la explotación económica, los aparatos de poder legales que tenían los reyes, no sé, los que administraban el poder. Entonces, todo eso también lo combatía Dios, ¿no? Entonces, para finalizar, quiero decir que qué triste a veces es ver que solamente se ve un Dios que te quiere lanzar rayos, ¿no? Porque te portas mal y eso se replica hoy en día en las iglesias y en las personas. Y lo replicamos, ¿no? Y nos transformamos en seres que simplemente juzgamos el pecado de los demás, eh, como dijo por ahí alguien, porque es diferente a mi pecado, nada más. Pero no logramos ver también ese Dios que actúa con hombres y mujeres, ¿no? Con profetas que fueron perseguidos por estas mismas estructuras, y Jesús en su oficio profético, continuando con la tradición, también es perseguido y muerto también por seguir con la tradición de este Dios que quería justicia para todos. Y la justicia es amor también, o el amor es justicia. ¿No? Entonces, nada más quería dar esa réplica en general, ¿no? A las sensaciones que me causa escuchar esto sobre este Dios del Antiguo Testamento. Gracias. Gracias, Miguel. Y sin duda, o sea, uno de los problemas es cuando entramos en el tema del Antiguo Testamento, habría muchísimo que ver, ¿no? Y hay muchos pasajes muy difíciles como los que tú mencionas de guerra o de sangre, de otras cosas, que hay que hacer también una relectura de esos textos y realmente no tenemos tiempo para hacerlo ahorita. Lo que hay que recordar, ¿no? Es que el Antiguo Testamento fue escrito para contextos muy antiguos, ¿no? O sea, el mundo era otro, era muy diferente, ¿no? Igual con lo de los diferentes dioses y todo eso, o sea, había dioses que exigían sacrificio humano y todo eso. Entonces, eh, es un tema muy amplio esto del Antiguo Testamento, ¿no? Pero para mí lo importante es captar esta idea, ¿no? Lo que Dios manda es por amor a su pueblo. ¿No? Para contrastar también estos dos dioses que mencionas y hablas de lo que sucede en las iglesias, a mí me gusta manejar este ejemplo, ¿no? Algo que siempre me ha llamado de mi propia tradición, ¿no? Es que en nuestra iglesia no estamos repitiendo a cada rato, gloria a Dios, esto lo estamos haciendo para la gloria de Dios, para la gloria y honra de Dios y todo esto.
Y cuando digo eso, algunos dirían, ay, pues que estás en contra de darle gloria y honor a Dios. No, no, no. O sea, pero eso puede ser liberador, opresivo, ¿no? Porque muchas veces se maneja como un Dios ególatra, ¿no? Lo que está sentado en su trono, como el Dios que tú estabas describiendo, Miguel, que dice, yo quiero honor y gloria y que todos me alaben y canten, y si no, como tú dijiste, Miguel, les voy a partir con un rayo por no darme el honor y la gloria que yo me merezco, ¿no? Entonces, yo veo eso inclusive que suena bien en un principio. Esto es para la gloria y honra de Dios, pero muchas veces cuando se maneja eso, se está manejando esta figura opresiva, ¿no? Como que, pues aquí estamos dándole tu gloria a Dios, dándote tu gloria a Dios, a ver si te parece bien y a ver si no te enojas o no te faltamos, no fallamos en algo o algo así. Como este Dios que está encima de nosotros, exigiendo, en lugar de un Dios que dice, pues yo quiero que ustedes me canten mi gloria, pero porque los amo, ¿no? Yo quiero que todos conozcan que yo soy bueno y que canten, ¿no? Pero no por obligación, sino porque han experimentado mi amor y mi cuidado, mis cuidados y todo eso en tu vida. Y entonces me da gusto que le digan a los demás para que también me conozcan y vean que soy bueno, ¿no? Entonces, nuevamente es como contrastar estos dos conceptos de Dios, ¿no? Miguel. Sí, gracias. Y gracias, tocayo, también muy interesante todo esto. Nada más quiero decir algo muy rápido. Una de las cosas que a veces de la que yo adolezco cuando estoy preparando la reflexión para los domingos es cómo empezar la reflexión, ¿no? ¿Qué, qué digo como para abrir lo que quiero decir realmente? Y de verdad me complica mucho a veces pensar en qué digo para centrar la atención en lo que quiero centrar como reflexión. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando David estaba hablando me parece que el centro, lo que me queda a mí como muy fuerte y claro de esta provocación al diálogo es ¿para qué pide Dios todo lo que pide? No solo Dios, también Jesús, cuando Jesús dice, retoma esto también del judaísmo tradicional y lo cambia un poco en vez de decir, no hagan a otros lo que no quieras que te hagan, Jesús invita a hacer en vez de no hacer, dice, hagan con los demás como quieran que hagan con ustedes. Todo ese tipo de cosas que Jesús hace y dice e invita a hacer o manda a hacer, y cuando tú decías, bueno, ¿para qué pide Dios todo eso? ¿Y a quién le beneficia? Creo que cuando uno lo ve desde esa perspectiva es claro, es muy claro para quién va dirigido. ¿A quién beneficio cuando no pretendo matar, destruir, engañar, mentir? Además de a mí mismo, beneficio a los demás. Lo que mencionaba de la reflexión es porque me estaba acordando en el catecismo, de la iglesia luterana, nos hacían, yo he cambiado un poquito eso, no sé si está bien o mal, pero nos hacían aprendernos de memoria eh, los mandamientos y la explicación que daba Lutero. Y me acuerdo mucho de que en el primer mandamiento había algo que a mí desde chiquito me pareció muy fuerte y honestamente muy feo. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente la cita, pero está obviamente en el Éxodo, y dice, no te harás dioses, no te harás imágenes, y por ahí dice una de las frases que también es muy recurrida en las iglesias, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso que persigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y eso da miedo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando el catecismo, decía, caramba, o sea, tengo que poner mucha atención en lo que quiere, porque es un Dios fuerte, celoso, y lo que yo haga no va solo contra mí, sino contra mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos. Entonces, y después, cuando uno ve el contenido de los 10 mandamientos, se da cuenta de que realmente todos los mandamientos, incluso los tres primeros, que parece que son nada más la relación con Dios, también tienen que ver con la relación con la creación y con el prójimo y todo eso. Pero creo que a veces también hay ciertos pasajes o dentro del pasaje encontramos cosas como las que decía Miguel, por ejemplo, y echó el mar sobre los carros del faraón y todos se ahogaron y se murieron y el pueblo de Israel celebró esa victoria, ¿no? Entonces, es como, quizá a veces nos centramos más o nuestra mente se centra más en estas partes impactantes, poderosas, hostiles de Dios
y no en la profundidad de qué es, para qué es que Dios pide todo eso. Entonces creo que eso otra vez me remite a releer, ¿no? Más allá de leer, como a mí me gustan mucho estas libros de investigación y todo eso. Digo, investigación policíaca, y Agatha Christie y todo eso. Más que leer toda la trama, entender cuál es el fondo de todo eso, ¿no? Cuál es el fondo del ministerio de Jesús, cuál es el fondo de los 613 mandamientos que aparecen en la Biblia, cuál es el fondo de la invitación de las primeras comunidades a poner todo en común para que a todos tuvieran y a nadie le hiciera falta, más allá de eso de decir, entonces todos tienen que traer todo a la iglesia. Creo que ahí hay cosas muy interesantes que pareciera ser como que de pronto cuando uno las lee así, el principio es muy agresivo, pero en el camino uno se va dando cuenta de que realmente no es así. Y quizá era una forma de llamar la atención del pueblo, para ver, pongan atención a lo que voy a decir, ¿no? Insisto, creo que esa es una de las cosas que me queda como, no es, digo, no lo estoy diciendo como un aporte, sino más bien como algo que me cuestiona a mí mucho de lo que acabo de escuchar de David y también de Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, tocas puntos muy interesantes, que eso es lo que quiero otra vez, como retomar lo que dijiste, concibiendo a estos dos dioses, ¿no? El dios egoísta, ególatra, arrepiéntanse, ¿sí? No tendrás dioses ajenos nada más a mí, ¿no? Así como que, porque yo soy un dios celoso y si no, vas a ver cómo te va no solo a ti, sino a tus hijos y a tus nietos, vas a ver, ¿no? O esto, también, bueno, no tocaste esa frase, ¿no? Pero pensé que ibas a tocar cuando estabas hablando. En nuestro catecismo dice, amarás y temerás a Dios, así como que amarlo, pero temerlo, ¿no? También, o sea, si concebimos ese Dios así, y insisto, es el Dios que nos han metido, todo eso es de asustarnos, ¿no? De reaccionar así con miedo, ¿no? Pero vamos a ver este otro Dios, ¿no? Bueno, primero vamos a ver algo. Estos otros dioses que hay en el Antiguo Testamento son dioses sumamente malos y opresivos, son dioses que exigen la sangre de tus hijos. Un ejemplo que me gusta poner, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Elías con los profetas de Baal, ¿no? Y cuando los profetas de Baal están clamando a su Dios, y no les oye, ¿qué hacen? Empiezan a como a cortarse y sacarle sangre, a ver si así los oye. O sea, ¿qué tipo de Dios es ese? Que se complace que yo me lastime a mí mismo y todo. O sea, al Dios de Israel jamás le gustaría que alguien hiciera eso, ¿no? Entonces, esos dioses que había, ¿no? En la antigüedad eran dioses sumamente opresivos, o sea, eran el tipo de Dios que acabo de describir, ¿no? Que es más bien un diablo. Así eran estos otros dioses. Entonces, ahora, si entendemos eso, vamos a volver a esto. No tengan otros dioses delante de mí, porque esos dioses les van a destruir su vida. Les van a llevar a tener otros valores. Si yo sirvo a un Dios que exige sangre humana, ¿no? ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos? Si ese Dios exige que yo ofrezca a mis hijos en sacrificio, etcétera, pues, ¿cómo voy a ver la vida humana de los demás? ¿Como algo de valor? ¿O algo así, muy negativo? Entonces, estos dioses eran sumamente malos, ¿no? Y entonces cuando Dios dice, yo soy un Dios celoso, lo dice con amor. Soy celoso no por mí. A mí no me afecta, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que no sirvas a dioses por mí, sino por ti, no sirvas a esos dioses. Yo soy un Dios como el que acabo de escribir en esta plática, que lo único que busco es tu bien y lo único que te mando es que tú busques tu bien también. Y si sirves a otros dioses, esos dioses no te dicen, lo único que quiero es tu bien, porque son dioses egoístas, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos este Dios celoso, vemos que no es celoso como nos han metido, sino celoso por ti. No quiero que andes con otros dioses, solamente a mí, porque yo soy el único Dios que realmente te quiere, que el único que realmente quiere tu bien. Y si tratas de servirme a mí y a otros dioses, no va a funcionar porque te vas a perjudicar, ¿no?
Igual esto de bueno, después tal vez la otra semana comentamos esto de los hijos, ¿no? Bueno, en estas semanas quiero contar esto, pero también quiero retomar esto de arrepiéntanse, ¿no? O ese Dios tradicional dice, arrepiéntanse, o van a ver, ¿no? Pero este otro dice, arrepiéntanse, dejen de hacer, bueno, podría volver a estas imágenes, dejen de decir sí a todas estas cosas que les perjudican y dejen de decir no a todo lo malo que sí les perjudica, ¿no? Eso es arrepentirse. Entonces nos lo dice por amor. No es una amenaza, es como una súplica. Arrepiéntate, deja lo malo, deja lo que te está perjudicando, ¿no? Entonces, eso es lo que viene diciendo Jesús y Juan el Bautista y los profetas, como tú dices, del Antiguo Testamento, ¿no? Que dejemos lo que está destruyendo la vida y la semana pasada hablamos un poco de estos otros dioses, ¿no? Que las otras cosas que se están convirtiendo en Dios hoy, que realmente no dan bienestar. Y Dios nos dice, vengan conmigo porque yo sí. Lo que les pido es amarse como yo los amo, ¿no? Buscar su bien como yo lo busco, ¿no? Bueno, alguien más, somos varios aquí. Me gustaría escuchar otras perspectivas también. Yo, profesor Alfredo, Adelante. eh, me doy cuenta que dentro de esta praxis o esta dinámica que se está llevando a cabo, pues nos invita a reflexionar a todos aquellos, bueno, en mi caso, vengo de una tradición judeocristiana, entre comillas, ¿no? Porque pues ahora sí que casi toda mi vida, nosotros fuimos educados creyendo en los 10 mandamientos, no en Cristo, sino que, por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía, ¿qué será? 12 años, 13 años aproximadamente, siempre que llegábamos a la iglesia estaban las tablas de la ley enfrente. Y entonces el pastor hacía que todos leyéramos el Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, y bueno, etcétera. Y era como si lo rezáramos todos, toda la congregación. Y teníamos que entrar de frente viendo las tablas de la ley, porque estaban atrasito de donde estaba el pastor, el púlpito, atrasito estaban las tablas de la ley. Y yo recuerdo que todos los hermanos entrábamos así de frente. Y cuando acababa el culto, en las mañanas, que se acababa lo que era escuela sabática y todo eso, teníamos que salir sin darle la espalda a las tablas. Todos teníamos que salir así. Y así, y ya estando allá afuera, ya podíamos darnos la vuelta, porque ya habíamos salido del atrio. Y todos los niños, yo recuerdo que todos los niños, que cuando les daban su clase, hacían lo mismo. Los que decían maestros de escuela sabática, llevaban a todos los niños. Y así teníamos que entrar todos, de frente y también salir así, de frente, sin dar la espalda a la ley de Dios, decíamos nosotros, se nos decía. Y crecimos con esa cultura, con esa forma con esa creencia, ¿no? Y sí era muy fuerte porque llegado el momento, lo que decía usted, profesor David, que podía caernos un rayo si no cumplíamos. Llegó el momento en que, por ejemplo, en mi casa,
mi mamá y mi papá, los sábados, el viernes en la noche ya no hacíamos nada, no teníamos que hacer ya, le paraban al trabajo y todo, no se prendía la televisión, no se prendía fuego en las estufas, y cosas por el estilo. Al día siguiente, cuando llegábamos a la iglesia y era la hora de comer, toda la congregación compartíamos el alimento, pero nadie calentaba nada. No se podía prender fuego. Toda la comida, lo que se comía, era frío. Y crece uno con una idea de no puedes confrontar esto, ¿eh? No, no. No puedes dudar de esto. Yo llegué a preguntarle ya cuando era un poco más grande a algunos hermanos, ya adultos también ya grandes, y les decía, hermano, ¿y por qué nosotros tenemos que estar aquí el sábado? ¿No podría yo quedarme a ver unas caricaturas en mi casa? No, hermano, era de que, no, Alfredo, no, cállate, no andes diciendo eso. A Dios lo tenemos que ver con temor y con temblor. Eran pasajes de la escritura que nos los grababan así como decir, cuidado y bueno, pasó el tiempo y no podíamos nosotros, confrontar esto. Ya no era de persona a persona, sino en la propia mente de uno, o sea, preguntarse, ¿esto es bueno? ¿O está mal esto? ¿O está...? Y ahorita la dinámica que yo veo que se está llevando a cabo, todavía a mí me quedan todavía residuos de todo eso. Aunque yo diga, bueno, pues es que ya no es lo mismo que antes y eso, pero me quedan residuos todavía, muy fuertes, algunos muy fuertes. Y ahorita que se está comentando y se está diciendo, me gustó mucho lo que dijo el hermano Sergio, el primer Sergio, eh, antes del segundo Sergio, dijo él una cosa muy cierta que me hizo reflexionar, me sacudió. Dice, porque le están cantando a un Dios poderoso. Poderoso. No, a mí como me encantan esas alabanzas. Pero ahorita que estaba diciendo él, cómo estamos glorificando a un Dios poderoso que no. Entonces me doy cuenta que yo todavía estoy en la misma tónica. Todavía ando buscando querer alabar a ese Dios poderoso que quiero que algo me someta, me ponga en la línea de sentir esa adrenalina por un Dios así. Y ahorita que usted lo dice, profe, que hay que ir quitando esa idea que se tiene de ese Dios, ese otro Dios, ¿no? Y hacer la comparación con el Dios del amor. Es liberador y creo que de gran bendición. Bueno, esa es mi aportación y muchas gracias por lo que estoy aprendiendo, hermanos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alfredo. Y nuevamente, insisto en esto, ¿no? De que este Dios, el Dios que describí al principio, otra vez, para mí, ese es el Dios que se le ha metido a la gran mayoría de la gente en las iglesias. Y lo que describes, pues ese es el Dios que a ti te metieron. Y como tú dices, que queda el residuo. Pero, o sea, que uno ya quisiera, como, no sé, por eso muchos se vuelven ateos y yo no los culpo. Porque así, a mí si me manejaran un Dios así, yo también diría, pues yo no quiero nada que ver con un Dios así, ¿no? Porque es un Dios sumamente opresivo, ¿no? Pero por eso no hay que descartar, sino ver las cosas como de este otro Dios que les estoy platicando, ¿no? Igual como dije, como soy un Dios celoso, no por mí, sino por ti, ¿no? O no tendrás otros dioses, no por mí, sino por ti, ¿no? Porque estos otros dioses, te dedicas a esto o al otro, estos otros dioses no te van a dar vida, yo sí te voy a dar vida,
¿no? Ahora, por ejemplo, esos mandamientos que te ponían, pues piensa los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre. Bueno, vamos a tomar la segunda parte, ¿no? No hurtar, no matar, no cometer adulterio, no decir mentiras, no codiciar. Si yo soy padre de familia, ¿no? Y tengo hijos, pues eso es lo que yo les enseño a mis hijos, pero no así como que para imponerles algo, sino, hijos, si vas a estar bien, no andes diciendo mentiras, no andes robando, no andes matando, no andes haciendo violencias. O sea, son como cosas. Si tú vas a estar bien, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que todos los que amamos a nuestros hijos les educamos de esa forma, no porque queramos que sean nuestros esclavos y siervos, aunque hay padres que eso es lo que quieren, que sus hijos sean sus esclavos, ¿no? Pero si amamos realmente con un amor incondicional a nuestros hijos, queremos pues que sigan estas reglas básicas, y entonces esas cosas son pues de amor, ¿no? No hagas estas cosas porque eso te va a perjudicar así. Y en ese caso, se puede ver los 10 mandamientos como algo, a lo mejor con el mismo respeto que te decían, pero diciendo, pero digamos desde esta otra perspectiva, ¿no? No matarás, no por Dios, porque, o sea, algo que ustedes pueden buscar en su Biblia. Busquen, si tienen como una concordancia, la palabra ofensa. De hecho, nos cambiaron el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas. Eso no es lo que dice nuestro Dios. O sea, porque se maneja como que cualquier pecado es una ofensa a Dios. Eso no está en la Biblia. Nunca se habla del pecado como una ofensa a Dios. O sea, el problema no es cómo lo que yo hago afecta a Dios, es cómo me afecta a mí y cómo afecta a los demás, ¿no? Entonces, si Dios dice no matarás, no matarás porque eso me ofende, ¿sí? Si no matarás por tu propio bien, no andes cometiendo violencias y todo eso. Entonces, es como hacer como releer estas cosas, pero pensando en esto otro. Igual el día de reposo, ¿no? O sea, en un principio, lo que tú acabas de describir, Alfredo, es como que hay un Dios arriba diciendo, ay, calentaste comida en sábado, ahí te va un rayo, ¿no? O sea, esa no era la intención original, sino era, ustedes descansen, no estén trabajando así como esclavos, deben disfrutar de la vida y si dicen, no, pues no hay que hacer excepciones, o sea, sabemos, ¿no? Que es muy fácil empezar a hacer excepciones y todo eso. Entonces Dios dice, no, nada de excepción, descansen, disfruten de la vida, ¿no? Inclusive hay mandamientos en el Deuteronomio, eso dice, ¿no? Regocíjense, es un mandamiento, regocíjense, ¿no? Entonces, o igual esto que el Dios poderoso, ¿no? O sea, nuevamente, si Dios poderoso lo puedo entender como este Dios enojado, tirano, impositivo. Ese Dios es poderoso y entonces eso no es buena noticia, ¿no? Es así como que ese Dios es poderoso y cuidado, ¿eh? No lo vayas a ofender, ¿no? Pero si tengo este otro Dios, que es un Dios bueno, que es poderoso, pues a favor de nosotros, ¿no? O sea, es poderoso para buscar nuestro bien, es poderoso para acompañarme cuando estoy sufriendo y todo, o sea, que usa su poder para mi bien y no en mi contra, ¿no? Pero al mismo tiempo me manda, pues, por tu propio bien, haz esto y no hagas lo otro, ¿no? Entonces, sí es cuestión de ir repensando esto, pero sí, para mí siempre vuelve a esta pregunta, ¿no? ¿En qué Dios estás creyendo, no? Y ese Dios que tú describes, Alfredo, ese es el Dios que digo, no, ese no es el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios de la Biblia, o sea, el Dios de la Biblia es otro, ¿no? Y por eso hace falta como repensar en qué Dios estamos creyendo. Nada más les agrego eso rápido, ¿no? Que al dar este material en la clase, yo me ha pasado más de una vez, ¿no? Que digo, por eso lo hice aquí, tú crees en un Dios que lo único que le interesa es que tú estés bien, que tengas bienestar, que seas feliz. Porque ese es el Dios de la Biblia. Y yo sí he tenido alumnos que como que, ¿ah? O sea, yo nunca habían pensado en un Dios así.
¿no? Y por eso creo que hace falta como una conversión, ¿no? O sea, de repente choca esta imagen de Dios que lo único que quiere es que estemos bien, ¿no? Pero por eso también dice, pero si vas a estar bien, tienes que hacer esto otro y no hacer esto otro, ¿no? Bueno, no sé si alguien más, no hemos escuchado de Antonio o Gerardo o David, que también están aquí. Buenas noches, profesor. Me da gusto Sí, David, saludarlo. adelante. No, pues simplemente me sigue llamando mucho la atención esta relación de Dios en el Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo Testamento, porque al final, dentro de las enseñanzas, eh, pues que se nos han implementado por algún tiempo atrás, sí había una diferencia muy grande entre un Dios del Antiguo Testamento y el accionar de Jesús en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que, como comentan en su momento, yo no veía alguna relación cercana entre estos dos testamentos y siempre veía algo muy lejano entre Jesús y Yahvé en el Antiguo Testamento. Entonces, esta reconciliación de la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, de ese Dios amoroso, realmente le da mucho más sentido al accionar de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, la verdad es que yo sigo agradeciendo pues estas enseñanzas, sobre todo por esta reconciliación que he tenido con el Antiguo Testamento, porque la verdad es que hace algunos años, si hubiera sido por mí, pues yo hubiera quitado simplemente el Antiguo Testamento y me hubiera quedado solamente con el Nuevo. Pero he encontrado esa reconciliación y eso me ha ayudado a entender mucho más el accionar de Jesús. Gracias, profesor. Gracias a ti, David. Sí, de hecho hubo, no sé si ustedes conocen, el primer gran hereje de la iglesia surgió en el segundo siglo y se llamaba Marción. Y lo que decía Marción era que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y no sé qué, y el Dios de Jesús es otro Dios. Inclusive manejaba dos dioses. Y decía, el Dios de Jesús nos tiene que salvar del otro Dios, ¿no? Que es un Dios malo, el Dios de los judíos, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Y tuvo que venir el Dios de Jesús, y Jesús y su Dios para salvarnos de ese Dios, ¿no? Pero ¿por qué se dio eso? ¿No? Fíjense, no sé, yo he estado viendo un poco, por ejemplo, algo de la mitología griega. Y, y ustedes ven cómo se pinta Zeus, ¿no? Zeus es el gran dios de los griegos, el que está arriba en la montaña, el que avienta los rayos, el que tiene la barba blanca y todo esto. ¿Qué pasó cuando el cristianismo creció o sea, esto ya después de la era apostólica empieza a crecer con otros pueblos y terminan identificando al Dios del Antiguo Testamento con este Zeus? Y para mí la verdad es que la mayoría de la gente entonces concibe a Dios igual que Zeus. O sea, que está ahí arriba aventando rayos, inclusive se ve igual, lo pintan igual y todo eso como un Dios así. Zeus no te quiere. Zeus no. Lo que Zeus quiere es tener sus esclavos, ¿no? O quiere, no sé, andar como disfrutando de sus cosas y todo eso, pero no es un Dios de amor, ¿no? De hecho, si leen las mitologías, pues son un Dios bastante malvado, ¿no? Hasta con amoríos, incesto, no sé qué. O sea, no es un Dios que promueve el bien de nadie, ¿no? Entonces, o a veces lo manejo así, ¿no? Como que mucha gente a veces se piensa así, que en lugar de ser salvados por Dios, tenemos que ser salvados de Dios, porque Dios es el problema. Y entonces, inclusive Dios tiene que salvarnos de Dios, ¿sí? Y se acuerdan, el año pasado compartí esta historia del que va a un campo y empiezan a caerle rayos, pero sale otra mano y como que protege, ¿no?
de esos rayos que está inventando como rayos con una mano y aquí viene Jesús como para interceptar esos rayos que si no caerían sobre nosotros. O sea, son estas ideas que luego se manejan y aparte, digamos, de que no es bíblico, para mí ha sido muy dañino. Y como decía hace rato, hay mucha gente que ha sido muy lastimada en nombre de estos dioses, ¿no? Y eso es lo malo, ¿no? De que predicamos a Dios y luego mucha gente dice, pues yo no quiero saber nada de ese Dios. O sea, es un Dios tiránico, exigente, abusivo, que nada más me está amenazando. Y con razón, ¿no? La gente no quiere saber nada de ese Dios. De este Dios yo creo que sí querrían saber. Un Dios que es lo único que te dice, quiero que tú estés bien y que todo el mundo esté bien. Pues creer en ese Dios es muy liberador, ¿no? Para mí, ¿no? Como lo que decía aquí. Y por eso puse como título, la obediencia liberadora. Porque obedecer a Dios que me dice, ámate a ti mismo con todo tu corazón, toda tu alma, todo eso. O sea, busca tu bien, haz lo que es bueno para ti y evita lo malo. Pues es un Dios que yo quiero obedecerle porque me está diciendo que busque mi bien y que no haga lo que me perjudique, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Pues yo creo que todos hablaron una vez, no sé si alguien quiere hablar una segunda vez. Bueno, faltó Gerardo o Antonio, no sé. Pero si ellos no quieren, no sé si Miguel, bueno, cualquiera de los dos, Miguel o Alfredo, quieren decir otra cosa. Pues si no, yo creo que terminamos por hoy, aunque sean unos minutos antes. Les decía que la próxima semana vamos a ver esto de la santidad subversiva. O sea, cómo repensar esto del Dios santo, ¿no? Y qué tiene que ver esa santidad con algo bueno, ¿no? Porque muchas veces escuchamos la santidad de Dios y nos asusta, ¿no? Como lo que decía Miguel, yo soy un Dios santo, ¿no? Y tú sé santo, así como que es una imposición. Entonces quiero seguir repensando estos temas y seguir como reconcibiendo a este otro Dios. Pero bueno, entonces yo termino, no sé si Miguel Ángel, ¿tienes alguna otra palabra para terminar? Sí, solamente, bueno, agradecerles cada uno de los comentarios que, como bien decía David, pues nos ayudan, ¿no? Tanto la provocación que tú haces del diálogo, como el aporte de cada uno y de cada una de los que participan, nos ayuda mucho a entender. A mí me llama mucho la atención esta idea, que creo que es una idea bastante generalizada, de que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de Jesús, ¿no? Y eso creo que es algo que me gustó la palabra que ocupaba David, hay que reconciliarnos también con ese Dios, porque quizá no es que sea diferente, sino que lo hemos entendido desde otra perspectiva. Entonces, qué bueno que estos diálogos nos ayudan también a darnos cuenta. Lo que quería decir era que cuando dijiste lo de la mano, me acordé justo de lo que mencionaba hace algunos viernes, ¿no? Esto de qué nos quieres salvar. Déjame entrar en tu corazón para que te salves. ¿Salvarme de qué? De lo que no, de lo que te voy a hacer si no me dejas entrar, como si nos estuviéramos hablando de lo mismo. Es muy interesante. Yo agradezco mucho este espacio y les agradezco a cada uno por dedicarle este tiempo. Insisto en extender la invitación, y que ustedes también puedan extender la invitación a otras personas, para que el espacio se vaya nutriendo. Creo que nos damos cuenta de que cada voz que escuchamos nos dice algo que quizá ni siquiera teníamos en el radar, y eso es muy, muy, muy importante. Entonces, hacer extensiva la invitación y pedirles también que sigan invitando más personas y invitarles también a hacer esta parte de la reacción para las próximas semanas. Agradecerle a David y a cada uno, y pues esperar que nos podamos ver aquí el próximo viernes. Un saludo a la hermana Marta. No la vi hoy, entonces me imagino que no está por ahí. Espero que todo vaya bien, pero
Pero un saludo también y primero Dios, aquí nos estaremos encontrando el próximo viernes. Muchas gracias. Ah, bueno, y recordarles que este material está guardado, está ahí disponible tanto en el YouTube de David como en el YouTube de nuestra comunidad de Buen Pastor, como en el Facebook también de la comunidad. Entonces, para que puedan difundirlo, pueden bajarlo, pueden recortar lo que ustedes consideren más importante y distribuirlo, lo que ustedes necesiten hacer, por favor, háganlo. El material es de todos, todas. Sí, les recuerdo que esto está en YouTube, con lo que decía Miguel, en la información que compartimos, ahí está el enlace, o mándenme un correo o lo que sea, pero la idea también es invitar a otras personas. Creo que, como ven, esto no es así como clase de teología a un nivel que no se puede entender, o sea, creo que son cosas sencillas que podemos trabajar. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Y les deseo una semana muy feliz. Gracias, profesor Gracias, David. profesor. Buenas Hasta luego. noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.